buenas tardes y retomamos estos trabajos de las 21ª jornadas sobre justicia penal y es tiempo de ocuparnos de la mesa 4. Para iniciar es cuanto presentarles a la primer participante, la maestra Griselda Muchategui Requena, de quien me permitiré mencionar algunos datos curriculares. La maestra es profesora de carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las asignaturas de delitos en particular y criminología. Es autora y coautora de diversos libros en materia de derecho penal. Además, ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional. Destaca que en 2019 fue recipiendaria de la Medalla al Mérito Criminológico Dr. Alfonso Quirós Cuarón. Sin mayor preámbulo, sea bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Alberto. Encantada de estar aquí y antes que nada, pues quiero agradecer de verdad muy sinceramente la invitación que me hicieron la doctora Olga Islas de González Mariscal, el doctor Sergio García Ramírez y el apoyo que me han brindado usted, Alberto, y Eduardo Rojas. Antes de empezar a desarrollar el tema, cosa que haré muy brevemente para sujetarme al tiempo, quiero felicitar al instituto a través de su director, el doctor Pedro Salazar, por estos 21 años de estas 21 jornadas de justicia penal que año con año todos hemos estado esperando. Y que además, bueno, el día de hoy extrañamos la locación directa, fría pero acogedora del instituto, pero por las circunstancias que todos conocemos de la pandemia, lo hacemos a distancia. Y lo importante, pues es eso, no importa en qué lugar estemos, lo estamos haciendo. Pero también quiero felicitar a la Sociedad Mexicana de Criminología por su 45 aniversario y también a la Sociedad Mexicana de Criminalística por 45 aniversario y por los 80 años de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Una vez que he felicitado a todas estas academias, pues vamos a comenzar con un tema que es muy interesante y me permití hacer una presentación muy sencilla con el tema que me ha sido asignado, que es democracia y delitos electorales. El tema es complejo, es amplio, es muy abundante, y para empezar, pues yo quiero recordar una de las llamadas frases célebres, que de frase no tiene nada porque tienen verbo, por lo tanto es una oración, y que a mí me gusta mucho. Dice Montesquieu, dejó escrito, el amor a la democracia es el amor a la igualdad. Y por aquí tenemos esta presentación donde se nos dice que democracia no da lugar a dudas, ya que de sus componentes, los términos griegos demos y kratos, es decir, pueblo y poder, o sea, el poder debe radicar en el pueblo. Esto nos hace recordar el origen de la democracia allá en la cultura helénica, en Grecia precisamente, donde Solón redactó la primera constitución. Lo hizo aproximadamente por el siglo VI, antes de la era cristiana, y ellos supieron antes de la democracia lo que era la tiranía. Posteriormente sigue evolucionando el concepto de democracia y llegamos hasta la época del siglo XVIII, en donde estalla la Revolución Francesa y Rousseau concibe la democracia como un gobierno directo del pueblo. El sistema que defendía se basaba en que todos los ciudadanos eran libres e iguales, o por lo menos debían serlo, y que pudieran concurrir a manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común, y es cuando viene el tema del contrato social, en donde él dice que todos deben dar algo a cambio de una democracia, ceder un poco de nuestra libertad y de nuestros derechos para que sus representantes lo hagan. Por aquí está este pensamiento que al principio manejaba yo, que a mí me gusta mucho. El amor a la democracia es el amor a la igualdad. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a manejar enseguida. Posteriormente vamos a ver es esto que sucede en la época actual. Hemos dado un salto desde Grecia, pasando por Rousseau, Francia, etcétera, hasta llegar a este momento en donde la forma de organización del Estado debe radicar en el poder, pero el poder a cargo de que lo tenga el pueblo, que eso sería el concepto que debe prevalecer sobre lo que significa y debe significar la democracia. La democracia debe ser decisiones colectivas. Y aquí, como todos sabemos, tenemos dos formas, la forma directa y la forma indirecta.
La forma directa es el voto de cada uno de los ciudadanos de una manera directa, libre, informada, etcétera. La forma indirecta sería el voto a través de representantes. Yo tengo la impresión de que en México todavía nos falta mucho para poder manejarnos adecuadamente porque lamentablemente influyen muchísimas otras situaciones que hacen que este tipo de voto esté viciado. A veces por intereses muy particulares, intereses económicos, por mala información, por falta de educación del ciudadano. Y yo creo que el éxito de una verdadera democracia radica en la preparación del pueblo. Creo que eso es lo fundamental. Enseguida tenemos aquí una presentación pues muy sencilla que nos habla de los votos y donde tenemos que recalcar que es necesaria la protección de los mismos. ¿Cómo se hace esta protección? Bueno, a través de normas y de mecanismos, que esto es lo que nos va a llevar un poquito más adelante al tema central, que son los organismos electorales y la ley, que es la que debe vigilar por el buen cumplimiento de todo este mecanismo. Estos organismos electorales, bueno, tenemos aquí el Instituto Nacional Electoral, de donde viene esa credencial que nos identifica a tantos ciudadanos y que pues parece ser que ya no necesitamos de otra identificación, parece que es la oficial cuando creo yo que debería de haber una identificación oficial como existe en Europa en algunos pueblos, en donde pues hay una que es la que da todos los datos personales importantes para identificar a cada ciudadano. Nosotros nos hemos acogido a la credencial del antes IFE, ahora INE, para que se nos acredite como tales ante muchísimos trámites que venimos haciendo en la sociedad. Está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el máximo tribunal en este tema, y por supuesto la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Estos serían los organismos que pueden conocer de todos estos asuntos para efecto de poder manejar adecuadamente todo este proceso electoral que es tan delicado y que muchas veces adolece de muchas fallas. Aquí tenemos ahora la parte central de nuestro tema, los tipos penales en materia de delitos electorales. Hay que recordar que antes se encontraba un capítulo en el Código Penal Federal y que posteriormente se creó una ley que es justamente donde están ahora contenidos todos los delitos electorales. Nosotros ahora últimamente hemos tenido esta dispersión de leyes. Ayer me acordé mucho cuando el doctor Sergio García Ramírez recordaba a César Beccaria y nos decía que ese pequeño libro en tamaño, gran libro en contenido, que escribe este hombre cuando era tan joven, si no me equivoco, 26, 27 años, escribe el gran tratado de los delitos y de las penas, y entre otras muchas cosas, él manifiesta que las penas deben ser cada vez menos duras, menos largas, debe abolirse la tortura, la pena de muerte, pero otra cosa que le preocupaba mucho a César Beccaria era la inflación legislativa, el que hubiera tantas leyes. Lamentablemente, en la actualidad, tenemos una cantidad enorme de leyes, muchas que incluso se duplican, se triplican o que definitivamente no son necesarias, pero que debido a los intereses partidistas, pues los partidos políticos promueven que se creen leyes con la creencia pues injustificada de que a través de una ley o de un tipo penal los problemas van a resolverse. Esta es una ilusión que tienen los legisladores, que la verdad yo no sé si realmente lo creen o nos quieren hacer creer que así se van a resolver los problemas. Enseguida voy a hablar un poquito de esto. Entonces, ahora tenemos un compendio de legislación nacional electoral, que es la que nos va a regir en esta materia. Enseguida vamos a tener esta pequeña presentación en donde nosotros vamos a hablar del tema central. A ver, ¿qué es esta ley? A ver, yo quisiera que me dejaran explayarme un poco nada más en esta parte para respetar el tiempo que debo abarcar, y que es justamente el siguiente. Dentro de la ley que tenemos que maneja este tema, que es la Ley General en materia de delitos electorales, hice un extracto a manera, pues, de ejemplificar de lo que se trata. Entonces, me pareció muy didáctico hacer este extracto mencionando lo siguiente. Esta ley, que es general en materia de delitos electorales, contiene
21 conductas típicas en su artículo 7. Todos estos delitos se persiguen de oficio. Hay 26 tipos penales. Muchas de las conductas, yo diría que la mayoría son conductas de acción. Algunas otras, la minoría, son conductas de omisión. Y por otro lado, hay algo muy interesante. Si todo esto lo quisiéramos reducir a conductas ya previstas, tendríamos que la mayoría de los delitos en materia de derechos electorales son fraudes, robos, daños, suplantación de personas, proselitismo y amenazas principalmente. No son delitos muy novedosos porque casi todos parten de un tipo que ya existe, un tipo básico. Entonces, generalmente cuando vamos dando lectura a todos estos delitos, nos damos cuenta que están contemplados en otros delitos, pero que se manejan de forma general, y aquí en particular se tienen que reducir a la comisión de delitos en materia de elecciones. Dentro de estos delitos, hay que aclarar que los sujetos activos pueden ser ciudadanos comunes y corrientes, funcionarios de casillas, representantes de partidos políticos, servidores públicos o incluso candidatos. En realidad no hay límite para ello y se pueden presentar muchísimos casos en los cuales las personas que cometen los delitos pueden ser incluso ministros religiosos. Y aquí yo encontré algo muy interesante, ya que el artículo número 16 se refiere precisamente a los ministros de cultos religiosos que tendrán una sanción que, por cierto, se maneja en multa, no en prisión, y que consiste en influir de una o de otra manera en los feligreses, a fin de que dejen de votar por determinado partido o candidato, o bien influir en ellos para que voten por determinado candidato o partido. Cuando llegué a este punto de los cultos religiosos, me vino a la mente algo que yo escuché por ahí en algunas ocasiones a algunas personas representantes de un partido cristiano democrático hace tiempo, y ellos decían que podía ser interesante dejar que los ministros de los cultos religiosos pudieran también votar, toda vez que por ser ministros religiosos no dejan de ser ciudadanos. Entonces, esta fue una idea que me vino a la mente y que probablemente podría ser tema de un ensayo, de una tesina o de alguna participación en un congreso que tendría pros y contras, y probablemente más contras que estar en opiniones en favor. Sin embargo, el tema no deja de ser interesante si pensamos que un ministro del culto religioso, independientemente de que se dedique a ello, jamás deja de ser un ciudadano, en este caso, un ciudadano mexicano. Tenemos también, por último, y quizá esto sería lo más importante a destacar, un artículo 20 bis que a mí me llamó muchísimo la atención y quiero hacer algunos comentarios muy, muy personales al respecto, porque este artículo 20 bis aparece publicado este año en el Diario Oficial, y se trata de un delito en el cual los sujetos pasivos, independientemente de lo que es el ejercicio de la votación libre, etcétera, etcétera, es la mujer. Y aquí me encontré con una cosa muy interesante. Dice, artículo 20 bis, comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, y viene un desplegado de 14 fracciones. Y en cada fracción viene una conducta típica en donde cada una de ellas hace referencia a conductas o iguales o muy parecidas a las conductas ya previstas en este mismo cuerpo legal, pero cometidas por hombres. Y aquí a mí me brinca algo que quiero comentar. ¿Qué será necesario que ahora, a partir de esta lucha que ha vuelto a brotar tan intensa por los derechos de la mujer, por la igualdad de la mujer, que finalmente ya está recogida en el artículo 4 constitucional, cuando comienza la Constitución diciendo que hombres y mujeres ante la ley son iguales, y que de aquí puede partir todo lo que ahora se pide de igualdad, que en realidad yo hablaría más bien de equidad que de igualdad,
porque pues no somos iguales afortunadamente, los hombres son hombres, las mujeres somos mujeres, y qué bueno que no somos iguales, que hay esa gran diferencia, y yo entiendo perfecto que la igualdad a la que se refieren estos grupos feministas es a la igualdad de trato jurídico, que ya está prevista en la Constitución, pero cuando me pongo a analizar esta ley general para ver todo lo relativo con los delitos electorales, me topo con una situación muy interesante. Cada una de estas 14 fracciones, insisto, hace alusión a las conductas ya previstas en la primera parte de esta ley. Nada más que aquí, cada fracción dice mujer por razón de género, mujer por razón de género. Y esto me hace preguntarme una serie de cosas. Número uno, ¿qué no sería suficiente que la ley diga cuáles son los tipos penales y que esto debe aplicarse independientemente de si la persona es hombre o es mujer? Porque yo creo que entonces estamos llegando a un extremo que a mí me preocupa mucho. Me preocupa muchísimo, por ejemplo, que ahora empiece a haber lo que yo llamo leyes alternas. Ya hay una ley, pero ahora vamos a hacer una ley alterna solo para las mujeres. Y esto lo que me hace pensar es que la lucha feminista no está bien manejada, que está partiendo de un punto totalmente erróneo en el cual se quiere ya no ser igual, sino ser más. Y estamos llegando a una desproporción. Probablemente mi opinión no guste a muchas personas, lo sé, pero por ejemplo, desde que se publicó el tipo penal de feminicidio, a mí algo me brincaba, porque ahora los jueces penales, a veces indebidamente, están considerando como feminicidio la muerte de una mujer solo por el hecho de ser mujer, y ese no es el espíritu de la ley penal. El espíritu de la ley penal es que en el feminicidio la muerte dada a la mujer sea por razón de género, y justamente esta ley nos dice contra las mujeres en razón del género. ¿Qué elemento subjetivo tan delicado para poder acreditar y posteriormente probar? Porque aquí vamos a tener el problema de que quizá cuando se trate de probar esta situación se acredite que se cometió el delito contra esa mujer, pero no por razón de género. Y como es algo tan subjetivo, probablemente quede en el aire y no se pueda sancionar. Lo mismo está pasando con el feminicidio. Ahora resulta que para que haya feminicidio no solo debe ser sujeto pasivo la mujer, sino debe acreditarse el elemento subjetivo de que se trata de razón de género, o sea, odio y rechazo a la mujer por el hecho de ser mujer, en cuyo caso por eso los códigos penales han dejado abierto el tipo para que pueda ser el sujeto activo tanto un hombre como una mujer. Y se me ocurre a mí que si cuando Juana Barraza Samperio, la mal llamada Mataviejitas, la gerontocida, mató a todas estas mujeres, ella hubiera sido feminicida, porque las mataba en función del odio y rechazo que tenía hacia su madre, quien la cambió por unas cervezas en un juego de cartas con un tipo que lo que hizo fue llevarse a Juana de 14 años y estarla violando reiteradamente. Y tuvo una vida infame, y esto que guardó Juana en su memoria lo reproduce cuando es adulta y comienza a matar a mujeres de la tercera edad, pero solo mujeres, dándose allí un perfil victimal muy identificable. Claro, a Juana le toca ser juzgada, ser procesada cuando todavía no nacía el tipo penal de feminicidio, pero yo estoy en la concepción que manejo de estos temas convencidísima de que Juana Barraza, la gerontocida, podría muy bien haber sido responsable de feminicidios. Yo dejaría simplemente como algo para meditar a todos los que me han escuchado, el que meditaran en este punto. Si la mujer resiente una afectación, ¿es necesario que se cree un tipo penal especial? Yo creo que no. Yo creo que la mujer entra dentro del género ser humano, hombres y mujeres. Entonces, cuando leí este artículo, vi que hay una duplicidad. Esto me parece a mí que hay que considerarlo y que no hay que caer en el exceso, porque además aquí se habla de violencia. Y aquí en las conductas que yo veo, probablemente solo una pueda ser tratada como delito de violencia. Pero esto que estamos viendo aquí en razón de las mujeres en el artículo 20 bis no es un delito de violencia. Para terminar, les comento que ayer en una conferencia donde hablaba de ciberdelitos y la famosa ley Olimpia, que no es ley, son reformas a dos leyes, comentaba justamente yo esto.
porque me estaba dando cuenta que ahora se está utilizando el término de violencia a las mujeres, aunque la conducta no sea de violencia. La violencia es otra cosa y bueno, aquí habría antropólogos, psicólogos y sociólogos que nos podrían hablar de ello. Termino mi intervención con este pensamiento de Montesquieu que dice: la democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo. Con esto yo termino, les agradezco muchísimo su atención y reitero mi agradecimiento a la doctora Olga Islas y al doctor Sergio García Ramírez. Y sin antes terminar, quiero evocar la memoria de una querida maestra que se llama Mendoza Bremons, quien formó parte de mi educación y mi cariño por las ciencias penitenciarias y quien recientemente perdió la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Un tema sumamente relevante y además interesante para todos los mexicanos en un país donde la democracia tiene un costo económico sumamente alto. Ahora damos la bienvenida al doctor Jorge Nader Curi, de quien me permitiré leer algunos datos curriculares. El doctor Nader Curi es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, además de ser director general del Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho. Es autor del libro La responsabilidad penal del juzgador y coordinador del libro El servicio de carrera en la Procuración de Justicia Federal. En la actualidad es profesor universitario y abogado postulante. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alberto. En primer lugar, quiero saludar a todos y todas quienes nos están escuchando y acompañando en estas jornadas sobre justicia penal. Y quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la doctora Olga Islas y al doctor Sergio García Ramírez por esta invitación con la que me distinguen y con la que me han distinguido en ocasiones anteriores. Para mí es un verdadero honor y un privilegio estar en estas importantísimas jornadas sobre justicia penal que este año festejan su 21ª edición. Y además estamos conmemorando otras fechas muy importantes en esta ocasión, como lo es el 80 aniversario de la fundación del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también, coincidentemente, el 80 aniversario de la creación de la Fundación de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Así que qué mejor oportunidad para estar frente a ustedes y poder tratar un tema del que ya he tenido la oportunidad de hablar en alguna ocasión con anterioridad, y que tiene que ver con un problema muy actual del que todos hablamos y reflexionamos en diversas ocasiones y que tiene que ver con la corrupción y la responsabilidad de los servidores públicos. En el tiempo que tengo asignado para tratar este tema, voy a plantear con ustedes 3 ideas fundamentales. La primera tiene que ver con la necesidad de definir la corrupción normativamente. La segunda idea es que en esa definición normativa de la corrupción es importante incluir la corrupción que se da en el sector privado. Y la tercera idea es que a partir de la definición normativa de corrupción es importante y procedente entonces el establecer los tipos básicos y los tipos especiales que conduzcan en primer lugar a tutelar debidamente en el derecho penal el bien jurídico apropiado para la corrupción, distinguiendo separadamente, desde luego, del bien jurídico tutelado que tiene que ver con la debida administración pública. De tal manera que voy a destinar este tiempo para esbozar con ustedes estas ideas y finalmente emitir alguna conclusión. He traído una presentación muy breve que pongo a su consideración y comenzaría por la primera idea, la necesidad de definir normativamente la corrupción. Y quiero comenzar con esta idea. Si me permiten la analogía, cuando escuchamos la palabra corrupción, sucede un poco lo mismo que cuando escuchamos la palabra amor. Es decir, todos sabemos, todos tenemos una idea de lo que se trata, pero al momento de definir estos conceptos, entramos en problemas serios, porque podemos tener una diferente concepción de este tipo de categorías que son eminentemente subjetivas. El problema de la corrupción es que nuestro derecho constitucional y también nuestro derecho penal la han adoptado como un objeto de tutela por el orden jurídico nacional en general y por el orden jurídico penal en particular. De tal manera que, a diferencia de lo que ocurre con el amor,
cuando tratamos de la definición de corrupción, del concepto de corrupción, sí es importante que nos pongamos de acuerdo sobre qué estamos hablando, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y aquí una idea que vinculo con las intervenciones anteriores. En la mesa anterior a esta se habló de los temas de migración, se habló de la Ley General de Trata de Personas y ahora la maestra Muchategui ha hablado de la Ley General en materia de delitos electorales. Y en lo que han coincidido los tres ponentes que me han antecedido, y que yo también coincido porque estoy tratando un problema similar, es que tenemos frente a nosotros legislaciones que no son funcionales, legislaciones que están elaboradas a lo mejor con la mejor intención por parte del legislador, pero que en el aspecto práctico no son funcionales. Y una de ellas es precisamente el entramado normativo que trata de regular la corrupción desde el punto de vista del derecho penal. Y voy a avanzar un poco más en esta idea. Sabemos que la palabra corrupción procede del latín corruptio, que está conformado por el prefijo con, que es sinónimo de junto, el verbo rumpere, que puede traducirse como hacer pedazos, y finalmente el sufijo tio, que es equivalente a acción y efecto. O sea, que desde el punto de vista etimológico, la palabra corrupción significa la acción y efecto de destruir, de dañar, de pervertir totalmente. El problema que encontramos en materia legal, en materia normativa, es que este origen etimológico no es suficiente para comprender el fenómeno del que estamos hablando, principalmente porque no se expresa suficientemente qué es lo que se destruye, qué es lo que se daña o que pervierte de determinada entidad, sobre todo que es inmaterial. Cuando hablamos de la corrupción desde el punto de vista del derecho, no nos queda claro, por lo menos normativamente, qué es lo que se está destruyendo, qué es lo que se está dañando o que se está pervirtiendo. Es decir, cuál es ese bien jurídico tutelado que se lesiona o se pone en peligro. Así entonces, la corrupción, precisamente por esta dificultad, pues se tiene que analizar o ha sido analizada desde distintos puntos de vista. Podemos hablar de corrupción filosófica, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista religioso, antropológico, sociológico, político, psicológico, biológico y muchos más. Y desde luego también podemos hablar de la corrupción desde el punto de vista legal. La corrupción es en efecto una categoría jurídica que está establecida lato sensu y que se incorporó en el orden jurídico nacional no a partir de la reforma constitucional que estableció un sistema de responsabilidad de servidores públicos, sino desde antes a través de tratados internacionales que había adoptado México y que regulaban el fenómeno de la corrupción. Claro está que cuando México adoptó esos tratados internacionales en materia de corrupción o de anticorrupción, no existía el bloque de constitucionalidad que entendía la obligatoriedad de los tratados internacionales como se entiende hoy en día. Pero como quiera que sea, la corrupción como categoría jurídica, desde el punto de vista de los distintos análisis que se han formulado, establece los elementos que se están presentando en la pantalla. En primer lugar, la corrupción, para poder ser apreciada como categoría jurídica, tiene que estar vinculada en primer lugar o como primer elemento a un sistema normativo determinado dentro del cual se realiza o se actualiza el acto corruptor. Entonces, la existencia de un sistema normativo previamente establecido es una condición importantísima para que podamos hablar de corrupción. Ese sistema normativo es una normatividad propiamente dicha, es la que más nos interesa a nosotros. Pero también es importante señalar que desde el punto de vista de la teoría de la corrupción, ese sistema normativo también puede fundamentarse en una práctica social. Así entonces es muy válido que hablemos de sistemas normativos dentro de los que se realiza el acto corruptor, que son religiosos, jurídicos desde luego, o que son políticos, económicos, deportivos, etcétera, y esto lo voy señalando porque lo quiero vincular con la corrupción en el sector privado. El corrupto, es decir, el sujeto del acto corrupto, como nosotros lo entendamos, no necesariamente debe de ocupar una posición oficial o ser una autoridad o ejercer un poder, sino que lo que se requiere en este sentido es que sea un decisor, en el sentido de que tiene la potestad de dictar disposiciones obligatorias con base en ese marco del sistema normativo del que se trate. Decisiones que él puede dictar porque tiene competencia para actuar dentro de ese sistema normativo dado. Así que, cuando estamos hablando de cargos oficiales, entonces, hacemos la distinción en que los cargos oficiales sí imponen a los decisores una serie de deberes
y obligaciones cuya violación es condición sine qua non para que el acto sea señalado como corrupción. Cuando hablamos de corrupción en sentido estricto, estamos hablando entonces de un sistema normativo, y cuando ese acto corruptor se le imputa como sujeto activo a un servidor público o a alguien que pertenece a una estructura de poder, necesitamos considerar la posibilidad de que ese acto implique una violación a los deberes y obligaciones que derivan de las facultades que le son dadas a ese servidor público. Y finalmente, el acto corruptor requiere al decisor y generalmente la intervención de una o más personas adicionales, que sean decisoras o no, de procurar un beneficio o ganancia con o sin derecho a ello. Es decir, la corrupción tiene como finalidad última, como vamos a señalar más adelante, ese deseo de obtener un beneficio que en el caso es un beneficio generalmente económico, aunque no necesariamente sea económico. Así entonces podríamos decir que en términos generales, como una primera idea que sintetiza esto, la corrupción es una conducta humana consistente en la aplicación o inaplicación de un aparato normativo con la finalidad última de obtener un beneficio indebido de índole patrimonial a favor de sí mismo o para un tercero. Es muy importante centrarnos en esta consideración en la finalidad última, porque pueden haber finalidades previamente a esa última que sean legítimas. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un acto de corrupción en donde un servidor público otorga un permiso que sí tenía que otorgarse, que sí procedía legalmente, pero lo hace con la esperanza de obtener una ganancia o un beneficio adicional, estamos hablando de esa finalidad última. Es decir, esto es lo complejo de los actos de corrupción, porque por un lado el servidor público, por ejemplo, otorgó el permiso, un permiso que procedía a otorgar conforme a la ley, y en ese sentido la conducta del servidor público es incuestionable. Sin embargo, él lo hizo con la finalidad última de obtener un beneficio. Así que esta finalidad última es un requisito indispensable para que podamos ir diseñando lo que normativamente debe destacarse como corrupción y que es una de las propuestas que estoy presentando a consideración de ustedes. Podríamos entonces aportar como una idea de definición la conducta de ejercer o abstenerse de ejercer atribuciones públicas o privadas, o bien de ostentar un poder de facto o influencia, aprovechando de cualquier forma los recursos humanos, materiales, financieros o de otro tipo pertenecientes al Estado o a un tercero, con la finalidad última de obtener algún beneficio de naturaleza patrimonial que no le corresponda o de procurar cualquier beneficio patrimonial indebido para un tercero, con independencia del cumplimiento efectivo de las atribuciones. Esta es una propuesta de definición que no es mía, desde luego, que deriva del análisis de lo que la teoría jurídica ha aportado como de corrupción y que supera en mucho la definición tradicional, o que se pretende ser una definición tradicional de corrupción, como el abuso de poder con la finalidad de obtener un beneficio propio. Es mucho más que un simple abuso de poder y tiene que considerar todos estos elementos para que podamos incorporarla como categoría jurídica, y particularmente en el derecho penal, en donde tenemos vigente un principio de legalidad o de taxatividad que implica que las personas solamente pueden ser sancionadas por aquello que la ley señala específicamente como delito. Ahora bien, la corrupción en nuestro orden jurídico nacional hoy se encuentra en la Constitución. Se encuentra establecida en la Constitución como una categoría jurídica en estricto sentido del subsistema de responsabilidad de servidores públicos y particulares vinculados. Esto es, nuestra Constitución, cuando habla de este sistema de responsabilidad de servidores públicos, en el artículo 109 de la Constitución, establece un conjunto de posibilidades. Una de ellas, que es la que está prevista en la fracción 2, señala específicamente que los servidores públicos o particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado pueden ser sancionados como autores de delitos por parte de servidores públicos o particulares que incurran en hechos de corrupción. Es decir, el incurrir en hechos de corrupción desde el punto de vista de la fracción 2 de la fracción 2 del artículo 109 constitucional acarrea una responsabilidad penal. Y posteriormente este artículo 109 establece el fundamento del delito, yo digo que mal llamado delito o mal estructurado delito de enriquecimiento ilícito, pero sí establece el fundamento en el sentido de que las leyes determinarán los casos y las circunstancias en que deba sancionarse penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes
o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudieran justificar, y que las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de propiedad, etc. Este fundamento constitucional es el que ha provocado que hoy en la legislación penal federal tengamos un agregado en el título 10 del Código Penal Federal hasta el final, que señala de manera muy poco clara, de manera muy poco operativa y nulamente, de manera muy infuncional, que el enriquecimiento ilícito será un delito de corrupción cuando el servidor público haya incurrido en una conducta diferente a los demás delitos que establece ese mismo artículo, que como veremos más adelante, pues está establecido así en el Código Penal Federal. Ahora, he comentado yo, como segunda idea, como segunda aportación, que es muy importante que cuando hablemos de la corrupción desde el punto de vista normativo, no olvidemos la necesidad de regularla también en el sector privado, porque en México, como ocurre también en otros países del mundo, sobre todo de América, se ha visto mucho el fenómeno de la corrupción y se ha tratado de resolver desde el punto de vista del derecho administrativo, del derecho disciplinario o bien del derecho penal, pero pensando únicamente en el servidor público. Casi es un sinónimo de corrupción que nos imaginemos un servidor público. Como yo les decía al principio de la intervención, si yo digo corrupción, prácticamente me voy a imaginar a un servidor público haciendo algo indebido, pero esto debe de superarse. La corrupción también se da en el sector privado. De manera indiscutible, el sujeto del acto corrupto puede y debe ser también cualquier persona de derecho privado, con la única condición de tener la potestad de aplicar un sistema normativo cualquiera, que no tiene que ser una ley, porque no necesariamente los particulares aplican leyes, no, normalmente no es así, a partir de la que buscará un beneficio final de naturaleza patrimonial para sí o para un tercero. Lo mismo incurriría en un acto de corrupción el servidor público que compra, que licita, que ejerce el gasto público con la finalidad de obtener un beneficio, que el gerente de compras de una automotriz que igualmente compra refacciones con la finalidad de obtener un beneficio indebido. En ese sentido, el acto de corrupción no se distingue, no se separa en uno y en otro caso. Y en México no existe ninguna razón para no dar el paso definitivo hacia la tutela de la corrupción en el sector privado, como de hecho sí ya ocurre en Europa, particularmente en España, en Italia y en otras legislaciones europeas, en donde a partir de resoluciones del Tribunal Europeo ya se está regulando en la normatividad y en la jurisprudencia la corrupción en el sector privado. Por eso, por ejemplo, vemos casos en donde el presidente de la FIFA es investigado y sancionado por corrupción, cuando la FIFA no es, estoy poniendo un caso real, una entidad pública, sino una empresa privada. Bueno, porque en Europa la corrupción también se da y se persigue cuando se da en el sector privado. Ahora bien, el Código Penal Federal regula este fenómeno de manera poco afortunada desde mi punto de vista en el título 10 del Código Penal Federal. Y las legislaciones de los estados, algunas lo hacen de manera similar y algunas lo hacen de manera diferente. Pero en el Código Penal Federal, que es el que estoy tomando para mayor claridad, lo que hizo en el 2016 fue reformar el título 10 del Código Penal Federal, que estaba destinado a sancionar delitos cometidos por servidores públicos, para ahora, simplemente con un cambio legislativo de denominación, perseguir los hechos de corrupción. Lo que pasó en el 2016 en nuestro Código Penal Federal es que el legislador simplemente cambió los delitos cometidos por servidores públicos por delitos de corrupción, hizo algunos ajustes en la redacción de los tipos y ajustó las penalidades respectivas a cada uno de ellos. Hoy en el Código Penal Federal, fíjense ustedes, los delitos de corrupción son el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el nuevo delito de pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, que se incorporó en el 2019 por una iniciativa del presidente López Obrador, el delito de concusión, el de intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito. Es decir, para la legislación penal mexicana, los delitos de corrupción son los mismos delitos que antiguamente eran los delitos cometidos por servidores públicos, con lo que la legislación penal ha tomado como bien jurídico tutelado de los delitos de corrupción el debido servicio público. Y esto es absolutamente erróneo,
porque el bien jurídico tutelado de los delitos de corrupción, como veíamos anteriormente, no necesariamente o no únicamente es el debido servicio público. Desde luego es un bien jurídico tutelado complejo que sanciona el debido servicio público si el sujeto activo es servidor público, pero que también sanciona cuestiones patrimoniales y que también, sobre todo, sanciona los principios bajo los cuales se rige la aplicación de los aparatos normativos respectivos. La legalidad, en términos generales, la independencia, la objetividad y otros elementos que se dan siempre en la aplicación de los sistemas normativos. Por lo tanto, la sugerencia, y paso al último punto, la aportación o la propuesta que yo quiero ventilar con ustedes, es que si logramos nosotros establecer entonces un concepto jurídico penal de corrupción, podríamos dar el paso definitivo hacia el establecimiento de tipos básicos y de tipos especiales. Es decir, lo que no tiene nuestra legislación son tipos básicos de corrupción. El delito de corrupción como tal no existe. No existe ni para servidores públicos ni para particulares. De corrupción se habla en otros aspectos de la normatividad administrativa, que es otro aspecto y que se sanciona de manera independiente. Pero el delito de corrupción como tal no existe. No hay una definición típica de corrupción. Lo que tenemos son tipos especiales que, al cambiar el bien jurídico tutelado o al confundir el bien jurídico tutelado, pretenden castigar como corrupción delitos cometidos por servidores públicos. Así que, si la propuesta que se ha ventilado es establecer, a partir entonces de esa definición normativa, de ese concepto jurídico penal, tipos básicos que sancionen el delito de corrupción como tal, que cometan servidores públicos, un tipo básico de delito de corrupción como tal, que cometan particulares en el sector privado, y desde luego tipos especiales que, tomando los elementos de los tipos básicos, puedan establecer también tipos especiales o tipos específicos del delito de corrupción. Y todo esto distinguiendo claramente entre, por un lado, lo que es corrupción y los delitos de corrupción, y por otro lado, lo que son los delitos que sancionan o que afectan el debido servicio público o la administración pública, que son los delitos que conocemos tradicionalmente como delitos cometidos por servidores públicos. Y un comentario final, ya para concluir, porque el tiempo me ha ganado, es que cuando analizamos la forma en la que está regulado los hechos de corrupción en el Código Penal, nosotros decimos, los delitos de corrupción son única y exclusivamente los establecidos en el título 10 del Código Penal Federal, que involucran en todos los casos a servidores públicos como sujetos activos y, si acaso, en algunos casos, a los particulares como sujetos vinculados. Pero hay muchos otros delitos en la legislación, en el Código Penal inclusive, y en legislaciones especiales, que, siendo de enorme gravedad, no se consideran delitos de corrupción, porque no están en el artículo 11, en el título 11 del Código Penal Federal. Pienso, por ejemplo, en el delito de encubrimiento que cometen servidores públicos en relación con los delitos de hidrocarburos. Hay un tipo específico en la ley de hidrocarburos, la ley federal de hidrocarburos, que comete el servidor público que, teniendo conocimiento de la realización de un delito de esa naturaleza, no lo denuncie. Es un delito típico que afecta el servicio público, que cometen servidores públicos y que, sin embargo, no es de corrupción porque no está establecido en el título 10 del Código Penal Federal. Podríamos entonces tener a un presidente municipal que sabe que en su municipio se realiza huachicol, que no lo denuncia, y sin embargo no podríamos señalar nunca a ese presidente municipal como un servidor público que ha cometido un delito de corrupción. Esta es la falta, este es el problema, y entre otros muchos, pensemos en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en que participan servidores públicos, delitos de secuestro o los mismos delitos que están establecidos en leyes especiales y que cometen servidores públicos como sujetos activos del delito. Por lo tanto, en conclusión, es muy importante el establecer que es dar el paso para que desde la legislación se establezca un concepto jurídico penal de corrupción, con base en ese concepto normativo de corrupción, el formular los tipos básicos y especiales que protejan debidamente ese bien jurídico tutelado, y finalmente el pensar en que esto pueda hacerse de manera homologada o de manera tal que los estados, que los códigos penales de los estados recojan las definiciones típicas de corrupción, porque lo que hoy sucede
es que lo que es hecho de corrupción en el ámbito federal no necesariamente es hecho de corrupción en la Ciudad de México o en Oaxaca o en cualquier estado de la República. Cada uno de las entidades federativas tiene sus propias definiciones. Bien, pues sería cuanto yo quisiera exponer en este tema, no sin antes reiterar mi agradecimiento por esta invitación con la que se me ha distinguido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por este panorama tan puntual de este problema multifactorial que enfrentamos todos los mexicanos. Antes de continuar, les invito a quienes nos siguen a través del Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas que nos compartan sus inquietudes y preguntas para los ponentes a través de los comentarios en la transmisión de Facebook. A continuación, damos la bienvenida al doctor Luis de la Barreda, de quien mencionaré algunos datos curriculares. El doctor es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Sistema Nacional de Investigadores. Es ex visitador general penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y expresidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal. Doctor de la Barreda, sea bienvenido. En primer lugar, quiero dar las gracias a mis queridos maestros y amigos, la doctora Olga Islas de González Mariscal y el doctor Sergio García Ramírez, por haberme concedido una vez más el honor de participar en estas jornadas, que ya son toda una tradición en nuestra universidad. Durante 21 años, que se dicen fácil, pero que es un periodo realmente considerable, ellos han hecho un gran esfuerzo al diseñar los programas, invitar a los participantes, estar al pendiente de que todo marche bien, y esto merece una felicitación. Pero decía que estas jornadas ya son toda una tradición en nuestra Universidad Nacional. Y me siento muy honrado de participar una vez más en ellas, y me siento también muy complacido de compartir una mesa con la maestra Irma Amuchategui y con el doctor Jorge Nader Curi. Y mi tema es un tema sumamente desagradable. El título de mi intervención es el despotismo punitivo, y como todos sabemos, por despotismo se entiende o un gobierno que actúa fuera de las leyes o una autoridad que emplea su fuerza y su poder para atropellar a otros. Y lo que estamos viendo en México en materia penal desde hace un buen número de lustros, pero sobre todo en los últimos 2 años, es un verdadero abuso de poder. ¿Qué pasaría si nuestros legisladores, al crear un tipo penal, al establecer una punibilidad, al modificar un tipo penal o una punibilidad, al realizar normas o reformar normas en materia penitenciaria, en materia de seguridad pública, consultaran con los especialistas que han sido invitados a estas jornadas, que han participado en estas jornadas, y atendieran sus sugerencias? Tendríamos un derecho penal totalmente distinto, tendríamos un derecho penal ilustrado, tendríamos un derecho penal humanitario, no nos estaríamos acercando a eso que con una muy acertada expresión la doctora Olga Islas ha denominado derecho penal máximo. Pero máximo no solamente por la cantidad de tipos que hay en la legislación penal, sino máximo también por las punibilidades que se han elevado desmesuradamente, rompiéndose con el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena, y también por figuras y procederes que vienen a configurar un autoritarismo antidemocrático, antiilustrado y antihumanitario. No solamente por lo que dice la ley, sino por cómo se aplica.
Estamos viendo, por ejemplo, que se mantiene en prisión a una exservidora pública, a quien públicamente se le dice, bueno, si acepta ser testigo colaborador, quizá podríamos otorgarle su libertad provisional. El delito por el que estaba acusada esta servidora pública no era un delito que requiriera prisión preventiva oficiosa. Sin argumentos fuertes, sin argumentos que realmente lo sean, se le negó la libertad mientras enfrentaba su proceso, y ahora se le acumulan nuevos cargos para que acepte ser testigo colaborador y diga lo que el órgano de la acusación quiere que diga. Antiguamente, la investigación policíaca o ministerial era sustituida en muchos casos por la tortura. El torturador ejercía su oficio de tinieblas para lograr que el detenido confesara o delatara a quien el torturador le indicara. Actualmente, sin que haya desaparecido la tortura, lamentablemente, hay una nueva forma de hacer que una persona confiese o bien delate a otras personas que real o supuestamente colaboraron en el delito, ya sea como autores intelectuales, como cómplices, como autores mediatos, etc. Y esto es el ofrecimiento de que se van a obtener ciertos beneficios, incluso beneficios que ya le correspondían a esa persona, si esa persona acepta actuar como testigo protegido. Es muy amplia la cantidad de veces que hemos visto que un testigo protegido miente, que un testigo protegido dice lo que le pide el órgano de la acusación que diga, simplemente para obtener algún beneficio, y sin embargo, este es un mecanismo que hoy se está utilizando perversamente. Pero no es todo. Todos sabemos que el arraigo que viene de lejos, que viene del tiempo en que se gestó la ley federal contra la delincuencia organizada, este arraigo que en esta ley que el doctor García Ramírez con gran ingenio denominó el bebé de Rosemary, este arraigo que es totalmente anticonvencional y, como lo decía el doctor García Ramírez ayer, era anticonstitucional hasta que el poder legislativo, hasta que el poder constituyente decidió meterlo en la Constitución, pero es una gran arbitrariedad, es una figura que permite tener a una persona privada de su libertad hasta 80 días sin que todavía existan pruebas para vincularlo a proceso, para someterlo a un proceso. Y en muchísimos casos, la estadística nos habla de más del 90% de los casos, contra el arraigado no se consiguen pruebas para que pueda ser sometido a un proceso penal. Pero ya que hablamos de delincuencia organizada, digamos que en un principio esta delincuencia organizada se pensó para ciertos delitos. Los delitos básicamente ligados al narcotráfico, los delitos de cierta delincuencia como la del narcotráfico o delitos similares. Pero ahora, ciertas infracciones fiscales son consideradas como delincuencia organizada, y los delitos cometidos por servidores públicos también están siendo considerados como delincuencia organizada porque intervienen por lo menos 3 personas. Dicen, bueno, el servidor público se valió de todo el aparato del Estado. Nos decía el doctor Nader que se ha sustituido lo de delitos de servidores públicos por delitos de corrupción, pero en la práctica estos delitos de servidores públicos que ahora se llaman de corrupción han sido sustituidos por también delincuencia organizada e incluso lavado de dinero con imputaciones muy imprecisas que han aprovechado la obsecuencia de algunos juzgadores.
La extinción de dominio es otra, bueno, y la delincuencia organizada permite que una persona sea privada de la libertad antes de que sea condenada judicialmente. La delincuencia organizada establece, obliga a la prisión preventiva oficiosa, y entonces una cierta infracción fiscal o un delito cometido por servidor público se han convertido en delincuencia organizada, que acarrea por una parte prisión preventiva oficiosa y por otra parte esta figura también terrible de la extinción de dominio, que permite que a una persona se le enajenen bienes que incluso pueden ser rematados en un procedimiento de naturaleza civil que por ser de esta naturaleza no está rodeado de las garantías de una causa penal. Y ahora viene la congelación de cuentas sin autorización judicial, y a una persona que se le congelan cuentas se le está privando de un bien, aunque no sea definitivamente, se le está privando del derecho de disponer de una parte de su patrimonio. Se está violando el artículo 14 de la Constitución, que establece que nadie puede ser privado de su vida, de su libertad, de sus bienes, si no es ante un juicio, ante la autoridad competente, en la que se sigan las formalidades propias del procedimiento. Entonces, en esta materia penal, las acciones de inconstitucionalidad que están tardando mucho en ser resueltas, las controversias constitucionales, son clave para que no sigan consumándose estos abusos. Y ahí la Suprema Corte de Justicia juega un papel muy, muy importante, y ojalá que ese papel no sea el papel que jugó cuando se sometió a su consideración lo de la consulta popular para ver si se enjuiciaba a expresidentes. Pero esto no es todo. Se presentó, se manejó una iniciativa de una amplísima reforma a la justicia penal que finalmente abortó y que finalmente nadie reconoció como de su autoría, nadie asumió la paternidad, pero es un proyecto que se elaboró indudablemente en los círculos oficiales, que planteaba que el arraigo, que es un abuso tal como está, extendiera su ámbito de aplicación a todos los delitos hasta por 40 días. Que se agravara la pena al acusado que faltara a la verdad, con lo cual el acusado que negara su culpabilidad vería agravada su pena si era condenado, porque la verdad jurídica en un proceso la dicta únicamente el juez. Que se pudiera condenar a un acusado con base en pruebas obtenidas ilegalmente. Cuando uno leía estos textos no lo podía creer. Decía, esto parecería una mala novela. Bueno, la realidad frecuentemente parece una mala novela, pero es un proyecto que fue rechazado en los círculos académicos, jurídicos, políticos, pero que llegó a elaborarse y llegó a intentar presentarse ante el órgano legislativo para su aprobación. Que el presunto culpable, que el acusado fuera considerado presunto culpable si no colaboraba en ciertos peritajes que lo involucraban. Que desaparecieran los jueces de control, que se erigiera un tribunal de magistrados nombrados por el Senado para juzgar a jueces, es decir, un tribunal especial de los que están prohibidos por la Constitución, nombrados por un Senado donde tiene mayoría el partido que esté en el gobierno. Que se penalizara la declaración cuyo propósito fuera ridiculizar o desprestigiar a personas o instituciones o causarles deshonra, descrédito, perjuicio o desprecio. Una figura así existe en la legislación penal de Venezuela,
y en la legislación penal de Cuba, donde hacer la crítica de una institución o de un gobernante constituye delito. Y eso estuvo planteado también para nuestro país en el ámbito federal. Entonces, hemos visto una agudización del autoritarismo en materia penal, y se logró detener un proyecto de amplia reforma penal que agudizaba aún más este autoritarismo. Pero esto ha sido la tendencia. Y lamentablemente estamos ante un poder legislativo que parece no escuchar razones, que parece solamente escuchar la voz del presidente o la indicación del presidente cuando presenta iniciativas. Como soy el último expositor de esta jornada, de la jornada de hoy, y como el tema que estoy tocando es muy amargo, dejo aquí mi exposición y reitero mi agradecimiento a la doctora Olga Islas de González Mariscal y al doctor Sergio García Ramírez por la invitación honrosa a participar en estas jornadas. Doctor, muchísimas gracias por tan brillante disertación. Estamos muy al pendiente de este panorama que nos acaba de describir. A continuación me permitiré hacer lectura de 3 preguntas que nos hacen llegar, una específicamente para el doctor Nader Khoury y abriré las otras 2 para toda la mesa. La primera pregunta para el doctor Nader Khoury es: ¿por qué la definición de corrupción no está como tal definida en la ley? ¿No cree entonces que hay mucha ambigüedad para castigar los actos de corrupción por parte de servidores públicos? Y anticipo las siguientes 2 preguntas para quien guste responderlas. La segunda es: ¿los ministros de la Suprema Corte de Justicia cometieron corrupción al reformular la pregunta de la consulta popular? Y la última pregunta es: ¿cuál es su opinión respecto de si se tienen que elevar las punibilidades para los servidores públicos? Doctor Nader, le doy el uso de la voz. Bien, muchas gracias. Agradezco la pregunta. ¿Por qué la definición de corrupción no está como tal definida en la ley? Es una buena pregunta. Cuando se reformó el Código Penal en el 2016 para supuestamente regular desde el punto de vista del derecho penal la corrupción, en la exposición de motivos del decreto de reforma de 2016 al Código Penal Federal, simple y sencillamente se señala que es importante cambiar el título de delitos cometidos por servidores públicos por delitos, por hechos de corrupción, para visibilizar el problema. Es decir, la única razón establecida en la exposición de motivos como razón de la reforma para cambiar la definición de delitos de servidores públicos por delitos de corrupción fue para hacer énfasis, según palabras del dictamen del Congreso de la Unión, para hacer énfasis en el problema que se estaba tratando de reglamentar. Y la reforma en realidad no fue una reforma a fondo, no fue una reforma que considerara verdaderamente que fuera producto de un trabajo legislativo acucioso de fondo, que consultara especialistas o que abordara debidamente el problema. Lo que se quiso hacer es buscar la manera de implementar rápidamente en el Código Penal lo que ya desde la Constitución estaba establecido en la serie de reformas que se emitieron para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y en la conformación de un nuevo sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, no se definió porque no se quiso definir en realidad. No se definió porque además Transparencia Internacional, porque además los tratados internacionales tampoco la definen, la corrupción. Y porque Transparencia Internacional, que ha tenido una participación muy activa en todos estos temas, establece una definición de Transparencia Internacional, que nos dice que corrupción es el abuso de poder en beneficio propio. Y esa definición de una entidad pública ha sido tomada como válida por las instituciones públicas mexicanas. Ustedes abren la página internet de la Secretaría de la Función Pública y buscan corrupción, se van a encontrar esa definición. Corrupción es el abuso de poder en beneficio propio. Pero esto no es una definición normativa. No lo es. Tanto así que el legislador, al menos lo que sí hizo, fue regular hechos de corrupción. Es decir, no establezco tipos de corrupción,
establezco tipos que son hechos de corrupción, presuponiendo que lo que está establecido en el título 10 del Código Penal son conductas delictivas que se pueden engarzar en ese concepto de corrupción que cada quien tiene, que no existe normativamente en la ley. Y como no está definido el concepto normativo de corrupción en la ley, pues eso ha hecho imposible la definición de tipos básicos. Por eso la corrupción ni siquiera es delito, sino que lo que tenemos son conductas típicas que desde el punto de vista del legislador son hechos de corrupción. Pero la corrupción como tal, ese problema indiscutible en el país, no es un delito como tal, porque no está definido normativamente, no tiene una penalidad, no hay una conducta establecida previamente en la ley como ese delito, y por lo tanto nos hemos tenido que conformar con esa solución establecida por el legislador de hechos de corrupción. La pregunta, por eso hay mucha ambigüedad para castigar los actos de corrupción por parte de servidores públicos. Ya lo decía el doctor de la Barrera, las penas además son tan bajas y la complejidad para la integración de esos hechos de corrupción o anteriormente delitos cometidos por servidores públicos es tan importante que las soluciones que se han encontrado a trompicones y a veces autoritarias es buscar otro tipo de salidas, como el tratar de establecer para un servidor público que actúa en conjunto con otros delitos de delincuencia organizada, delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos que tienen aparejadas otro tipo de penas, pero que desde el punto de vista normativo no son hechos de corrupción. Suponiendo que 3 servidores públicos se reúnen para cometer delitos de manera reiterada de secuestro, 3 policías que eso hagan, pues bueno, corrupción no van a cometer secuestro y delincuencia organizada, pero corrupción no. Podríamos decir que esos policías no son corruptos desde el punto de vista técnico-jurídico. Ese es el problema del que estamos hablando. Si en México diéramos el paso hacia la definición normativa de corrupción y el establecimiento de tipos de corrupción, otro asunto sería, porque además podríamos sancionar conductas que fueran compatibles con estos delitos y que se encuentren en legislaciones especiales. Por eso, en efecto, existe una gran ambigüedad. No hay un efectivo combate a la corrupción, por lo menos desde el punto de vista del derecho penal. No se pueden medir resultados que nos permitan afirmar que ha habido un avance, aunque sea mínimo, en el combate a la corrupción desde el punto de vista del derecho penal. Sumamente clara su respuesta, doctor. Muchas gracias. Le doy el uso de la voz a la maestra Muchategui, por favor. Respecto a la pregunta de si deben ser aumentadas las punibilidades para los servidores públicos, yo le contestaría convencidísima que no. ¿Por qué seguir subiendo punibilidades? Mire, lo que yo pienso es lo siguiente, que el legislador, en su afán por querer resolver los problemas, no tiene otra más que crear leyes, crear tipos penales y aumentar punibilidades. ¿Ha funcionado? No, no ha funcionado. Entonces, es como el recurso de la impotencia. ¿Qué hacemos ante tal problema? Aumentar penas. Estamos teniendo ya punibilidades tan elevadas como la de 70 años que no han resuelto nada porque esto no intimida al delincuente. Entonces, yo creo que no. Estoy más de acuerdo en pensar desde un punto de vista criminológico en la prevención que en el hecho de seguir aumentando penalidades. Cuando ayer el doctor Sergio García Ramírez, creo que fue ayer o fue en la mañana, no me acuerdo bien, evocaba otra vez a Beccaria. Allí está, Beccaria ya lo había dicho, pero hace muchísimos años y no estaba equivocado. ¿Por qué seguir aumentando punibilidades? ¿Por qué seguir haciendo más largas las penas, más angustiantes? Con eso no se ha resuelto nada. Es la historia de la humanidad. No se ha resuelto nada, entonces yo creo que no iría por ahí el camino. Definitivamente, y no solo en este caso, en ningún caso, el aumento de penalidades no ha resuelto ningún problema. Esa sería mi opinión. Gracias, Alberto. Gracias, maestra. Adelante, doctor de la Barrera, si gustara comentar algo. Yo también creo que el aumento de punibilidades es algo totalmente inoperante para el objetivo deseado y es algo que también se presta a un gran abuso. En los países donde el derecho penal es más efectivo, las punibilidades son mucho más bajas. El delito de terrorismo, por ejemplo, en España, que es un país donde de 10 homicidios, 9 llegan ante un juez,
9 presuntos homicidas llegan ante un juez para el proceso correspondiente. La pena máxima, si no me equivoco, es para el delito de terrorismo, con ciertas modalidades, cuando causa muertos, por ejemplo, y esta pena es de 40, tiene una punibilidad máxima de 40 años. Y las punibilidades son disuasivas por una razón, porque hay una gran probabilidad de que un delincuente sea atrapado por la policía y llevado a juicio. Aquí, de cada 10 homicidios, 1 llega a ser puesto en conocimiento del juez, en promedio en la República. En algunas entidades es 1 de cada 20. Es decir, la impunidad media en el homicidio, para señalar el delito más grave, la impunidad media es del 90% en el delito más grave. Entonces, un homicida o alguien que se vea tentado a cometer un homicidio sabe que tiene el 90% de posibilidades de no ser atrapado, de no pagar, por así decirlo, de no pagar por su delito. Entonces, lo que funciona no es, y eso lo dijo Beccaria mucho mejor de lo que yo lo voy a decir, lo que funciona no es la gravedad de la pena, lo que funciona es la efectividad de la pena. Muchas gracias, doctor. Pues en este momento les agradecemos su asistencia y gracias a los ponentes